Bueno, quiero empezar con una pregunta. Hace muchos años hablaba con un siervo y le pregunté algo que había tenido en conversación con Dios. Le dije, si llegaran a quitar la Biblia, ¿tú qué harías? ¿Qué harías tú si quitan la Biblia? ¿Cómo predicarías la palabra de Dios? ¿Cómo le enseñarías a otro de Dios? Él me dijo, ¿sabe? Nunca me habían hecho esa pregunta. Y él se puso a meditar en esa pregunta y me respondió como unos 3 días después, porque dijo, la verdad es que te la puedo responder ahora mismo, pero quiero pensar bien porque esta pregunta es profunda. Amados, yo creo que nosotros como iglesia debemos estar conectados con el cielo. Yo creo que nosotros debemos tener el oído puesto en el cielo. Hoy en día, con todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo entero, no solamente con lo que está atravesando Colombia, sino con lo que está atravesando la humanidad. Por ejemplo, el COVID-19. Las personas, muchos cristianos, no sabían qué hacer. No sabían si reprender, ese es un espíritu para reprender, o no sabían si eso eran juicios de Dios. Y si son juicios de Dios, no lo podemos reprender. Porque si son juicios de Dios, es porque es la voluntad de Dios. Y nosotros no podemos reprender la voluntad de Dios. Así que muchas personas estaban sorprendidas también porque escuchaban aquí, escuchaban allá, las fake news y tantas cosas que estaban desconectados de una verdad. Amados, el mundo va a ir cambiando. Estamos atravesando un momento de parto en donde empieza a emerger una nueva generación. Y no le extrañe, por favor, que lo que le estoy preguntando hoy suceda, que algún día quiten la Biblia. Y quiero que me entienda bien, por favor. Yo sé que nosotros con la tecnología hemos llegado a tal punto de dependencia de ella que si no tenemos el celular en nuestras manos, estamos desconectados del mundo. No nos sabemos los teléfonos en la mente. Antes sabíamos muchos números telefónicos. Hoy no. Necesitamos mucho el celular. Estamos dependientes del celular. Muchas personas se van a orar con el celular porque en el celular colocan música, porque en el celular tienen la Biblia. Entonces somos muy dependientes de la tecnología. ¿Y qué sucede? Que estamos tan atentos y conectados en las redes, pero desconectados de Dios totalmente. Por eso el coronavirus para muchos venía de parte del diablo, pero creo que pocos de pronto vieron y entendieron es que el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Entonces eso nos eleva a otra dimensión. Si van a quitar la Biblia y posiblemente la forma como la quiten va a ser muy gradual, si somos dependientes al celular y estamos trabajando con la Biblia en el celular, cualquier día nos las cambian en una actualización y nos van quitando textos bíblicos y no nos damos cuenta. Entonces, este varón me dijo, la verdad es que hay que aprender textos bíblicos de memoria. Esa fue su respuesta. Hay que aprender textos bíblicos de memoria. Y sabe, yo le dije, bueno, te voy a confesar algo. En la Biblia nos muestran unos cristianos de la Biblia, los primeros cristianos que están escritos en la Biblia, no tenían Biblia. Ellos no tenían Biblia. Los judíos tenían un libro,
pero los cristianos no tenían Biblia. Entonces, ¿qué hacían ellos para poder predicar la palabra? ¿Qué hicieron cuando fueron esparcidos? Ellos no se llevaron los rollos del Antiguo Testamento cuando fueron esparcidos. No. ¿Qué hacían? ¿Qué era lo que hacían? Ok. He introducido todo esto para poder decirle lo siguiente. El ministerio de Jesús tiene un sello: autoridad y poder. Y ese sello debe estar en todos los creyentes: autoridad y poder. Pero ¿por qué no se ve mucho de eso hoy? Nosotros queremos tener autoridad porque simplemente soy pastor. Y entonces grito para ganarme el respeto. Impongo para ganarme el respeto. Aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el que mando. ¿Esa es la autoridad que Dios quiere? No, no. Mire, en el Evangelio según San Marcos, la palabra de Dios nos muestra, fíjese lo que dice la palabra de Dios aquí. En el capítulo 1 del verso 21 de San Marcos dice: ellos entraron en Capernaum en los días de reposo y entrando en la sinagoga enseñaba. Y la gente se admiraba de la doctrina porque él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad de Jesús estaba basada precisamente en lo que había recibido. La autoridad nosotros la recibimos de Dios. Y el poder, que también viene de Dios, tenemos que buscarlo para que también Dios nos los entregue. Todos nosotros tenemos autoridad. Todos tenemos autoridad. Y todos tenemos la oportunidad de ejercer el poder. Pero muchas veces no se da porque nosotros nos hemos alejado del molde original. ¿Cuál era el molde original? Vamos a buscar en la Biblia qué hacía Jesús para tener poder y autoridad vigente, es decir, permanentemente poder y autoridad. ¿Sabe? Quiero que entendamos lo siguiente. Cuando Jesús lo vemos en escena, la gente lo sigue. La gente va donde él está. Fíjese, por ejemplo, en el verso 32 del capítulo 1 de San Marcos dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ok, ¿qué tenía Jesús? Poder y autoridad. Jesús era un imán que atraía almas, era un imán que atraía personas a él. La gente lo buscaba porque sabía que él tenía algo diferente. ¿Sabe? Nosotros tenemos que tener eso. Tenemos que tener eso. Cuando un cristiano hable, cuando un cristiano enseñe, tiene que transmitir lo mismo, escuche bien, que Jesús transmitía. Las personas deben sentir: hey, aquí hay algo distinto. Yo quiero entender, yo quiero captar esto. Me gusta esto que está saliendo de la boca de esta mujer, de este varón, de este joven. Eso tienen que hacer la gente que escucha a un cristiano predicar, a un cristiano testificar de Jesús. Pero si nosotros no tenemos lo importante, nosotros, aunque bajemos el mejor mensaje de internet y lo predicamos con los mismos ademanes de aquel que vimos, no va a pasar nada. El éxito de Jesús, escúcheme bien, por favor, el éxito de Jesús, ¿saben qué radicaba? No radicaba en que él era el Hijo de Dios, no.
No, porque él vino a esta tierra como hijo de Dios, pero él vivió aquí como hombre. Y quiero que entienda esto, ¿por qué? El hábito de Jesús lo debemos tener nosotros también. En el verso 35 del capítulo 1 de San Marcos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Bendito sea el Señor. El hábito de Jesús era ¿cuál? ¿Levantarse temprano o orar? Su hábito era orar. Y él lo hacía temprano. ¿Sabe? Yo sé que muchas personas me dicen, mire, es que yo me levanto a la hora, yo no me levanto temprano porque yo siempre me levanto tarde y a la hora que uno se levante, no importa, uno debe orar. Sí, es verdad, gloria a Dios, correcto. De eso no tengo ningún problema. Pero a mí me gustaría imitar a Jesús, porque si Jesús se levantaba en la madrugada, era por algo. Y está científicamente comprobado que la madrugada, independientemente de donde sea, si aquí o en el este o en el oeste, o en el norte o en el sur, la madrugada tiene un misterio. Y le voy a decir, el misterio científico es un misterio cósmico. ¿Sabe? El misterio es que atravesamos de un mundo de oscuridad a un mundo de luz. Que estamos en el momento en donde cae el rocío. El rocío era lo que caía primero y luego sobre ese rocío el maná. ¿Por qué Dios traía el maná a esa hora? Porque hay misterio. Hay misterio. En la madrugada hay misterio. Así que el hábito de Jesús era orar en la mejor hora. Para él era la madrugada. Ojo, pero no solamente oraba en la madrugada. No. Vámonos a la palabra en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a buscar aquí en el Evangelio según San Mateo el capítulo 14, por favor. Usted puede buscar el capítulo 14 ahí, del Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, fíjese usted. Todas las cosas el Señor las resolvía orando. Bendito sea el Señor por eso. Fíjense que a Juan lo matan. Capítulo 14, a Juan lo matan. Dice la Biblia en el verso 11, fue traída su cabeza en un plato y dado a la muchacha y ella lo presentó a su madre. Y entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Ojo, le van a avisar a Jesús que Juan está muerto. Oyéndolo Jesús se apartó allí en una barca a un lugar desierto, apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Y cuando salió Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. O sea, ok. ¿Qué iba a hacer Jesús allí? Él iba a orar, pero lo interrumpieron. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado como pastores es no descuidar la oración, aún con las ocupaciones ministeriales. Jesús fue a orar porque él se encontraba ahora en un punto muy específico de la historia. La muerte de Juan indicaba algo para él. Indicaba algo para él. Así que él necesita dirección del Padre. Por favor, discúlpeme esta palabra que le voy a decir, pero la Biblia no dice que él se puso a buscar en las Escrituras para ver qué tenía que hacer. No. Él no buscó un rollo para ver qué tenía que hacer ahora. No, él se fue a orar, pero no lo dejaron orar. La gente lo interrumpió. La gente quería que le solucionara, que le ayudara, porque la multitud venía. Él era un imán para la multitud. Ok, los atiende, le da de comer, hace un milagro, multiplica, ¿verdad? Los peces, los panes, gloria al Señor. Y luego la Biblia dice en el verso 22
que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera. Y en el verso 23 dice que despidió a la multitud y subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Gloria al Señor. Ahora estaba cumpliendo lo que le correspondía. Entonces Jesús no solamente oraba en la madrugada. Jesús oraba cuando debía orar también. Cuando tenía que buscar dirección. Cuando tenía que entrar en contacto con Dios para ver qué hago, qué tengo que hacer para llenarse nuevamente y poder dar. Él subió al monte. Y quiero redondear de pronto un poco aquí. Sabe que si nos quitan la Biblia, no importa. Quien inspiró la Biblia sigue de pie. Está vivo. Está con nosotros. Bendito sea el Señor. Eso es lo importante. Entonces, yo aprendí esto hermoso. ¿Sabe? La palabra de Dios está escrita aquí, pero la copia original está en el cielo. O sea, el original está en el cielo. Esta es una copia aquí en la tierra, pero el original está en el cielo. Y nosotros tenemos que recurrir a Él siempre. Y entonces Él nos va a decir qué debemos hacer. Hoy quiero, de verdad, llamar a todos los pastores, todos los ministros, las personas que nos ven. Oremos a Dios. Tengamos comunión con Dios. Pasemos horas con Dios. Porque cuando pasamos horas con Dios, va a suceder algo. Salmo 105, en el verso 4 dice, buscad a Jehová y su poder. Buscad continuamente su rostro. Nosotros necesitamos tener poder de Dios. Y la obediencia, que es la santidad, hace que nosotros tengamos autoridad. No pierdas la autoridad, varón, mujer, no pierdas la autoridad. Porque si tú pierdes la autoridad, como a los hijos de Exeba nos puede pasar, los demonios nos avergonzarán. No perdamos la autoridad. Y busquemos el rostro del Señor para ejercer el poder en esta tierra. Tengamos el oído puesto en el cielo y entonces sabremos qué hacer. Sabremos qué está pasando. Sabremos qué es lo que tenemos que hacer. Mire, cuando David estaba a punto de ser coronado como rey en Hebrón, vinieron todo el pueblo, los príncipes, vinieron todos. Y entre ellos vinieron 200 de la tribu de Isaacar. Dice la Biblia que esos 200 eran entendidos en los tiempos. Eran entendidos en los tiempos. Sabían qué debían hacer. Hoy, mucho pueblo no sabe qué hacer. Porque estamos pendientes de las redes sociales. Y las redes sociales nos enferman. No te vacunes. Por favor, no te vacunes. Que la vacuna te va a matar. Que te van a poner el chip. Y así hay muchos pueblos. Están asustados. El COVID y tantas cosas. Vamos a reprenderlo, vamos a echar fuera y van y hacen lo que no deben hacer. Lo que no deben hacer lo hacen. Y le voy a decir por qué. Miren, el día que Dios trajo una peste sobre Jerusalén, por un pecado de David, el Señor trajo un ángel. El ángel que trajo la peste era un ángel enviado por el Señor. David no reprendió al ángel. David se humilló, buscó el rostro de Dios y el ángel terminó cuando el tiempo establecido ya había sido cumplido. El coronavirus es un virus con corona. Es un principado autorizado por Dios. Está autorizado por Dios. Y Dios nos ha hablado. Al mundo entero le ha hablado.
A la iglesia le he hablado. El problema es que nosotros a veces no queremos escuchar la voz de Dios. Queremos escuchar lo que a mí me conviene o lo que yo quiero. Muchos pensábamos que esto iba a durar poco tiempo. Pero mientras no estemos buscando el rostro de Dios, no vamos a saber. Y nos vamos a desesperar. Así que, ¿qué le hace falta hoy? ¿Qué nos hace falta hoy? Buscar más a Dios. Orar, interceder, entrar en oración, pero no una oración utilitaria, no una oración para pedir la papa, la yuca, no, sino una oración para compenetrarnos con el Señor, para entrar en la dimensión divina, para conocer las noticias del cielo. Mire, dos cosas y termino. Número uno, Josías, el gran rey, el que limpiando, mandó a limpiar la casa de Jehová, encontró el libro de la ley, lo mandó a leer donde Hulda, la profetisa, y Hulda dijo, mira, díganle al varón que los ha enviado a ustedes, que él va a descender en paz a su sepulcro, va a descender en paz a su sepulcro, y él no va a ver ningún mal de lo que le va a pasar a este pueblo, porque venían juicios contra Judá. Pero Dios dio una palabra. Tú, Josías, vas a descender en paz. Sin embargo, por favor, usted lo puede buscar. Segunda de Crónicas. Puede buscarlo allí, Segunda de Crónicas 35. La palabra de Dios en Segunda de Crónicas 35 nos habla exactamente de la muerte de Josías. Y mire lo que dice la Biblia. Después de todas estas cosas, y luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto. ¿Quién es Necao? Es un rey enemigo. Es el rey de Egipto. Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajero y le dijo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho, ojo lo que dice Necao, Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya. Mira, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Y los flecheros tiraron contra el rey de Josías. Entonces dijo el rey a su siervo, quítenme de aquí, porque estoy gravemente herido. Y entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que él tenía y se lo llevaron a Jerusalén. Y allí murió. Por favor. ¿Murió en paz? No murió en paz. ¿Pero por qué no murió en paz? Porque él hizo lo contrario. Él fue en contra de Dios. Él no escuchó la voz de Dios que estaba en la boca de uno llamado enemigo en ese momento, que era Necao. Amado, cuando nosotros vamos en contra de Dios, nos convertimos en enemigos de Dios. Por favor. Lo segundo que le tengo que decir es lo siguiente. Vamos a orar, tener el oído puesto en el cielo para hacer lo correcto, para hacer las cosas que Dios quiere. Vamos a caminar en lo que Dios dijo, que es la palabra que está escrita, pero vamos a hacer lo que Dios dice, que es la palabra en presente, la que Dios nos habla permanentemente. Cuando empezó todo esta cosa del coronavirus, el Señor dijo a su pueblo, escóndete por un tiempo mientras pasa la indignación. Isaías 26:20. Y sabe, salió publicado en los mejores periódicos del mundo, en lo más leído. Ese texto bíblico salió en grande en la revista Semana aquí en Colombia. En muchos diarios a nivel mundial, en el Clarín, en muchos diarios salió en grande en la primera página. Isaías 26:20. Pueblo mío, escóndete un poquito. Y la noticia era, ¿será esta la voz de Dios para este tiempo? Era Dios hablando. Que nos escondiéramos, que no era tiempo de enfrentar a un coronavirus que venía autorizado por Dios. El diablo no tiene poder para hacer algo en contra de Dios o a escondidas de Dios. Amados,
lo que se muestra con todo este tiempo es que posiblemente sabemos mucha Biblia, pero conocemos muy poco a Dios. Posiblemente tenemos ganas de servir a Dios, pero no como Dios quiere, ni siquiera como Dios dice, sino como nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Josías se murió y murió en angustia. Sáquenme rápido de aquí, llévenme otro carro, llévenme otro carro. Murió en angustia. ¿Dios quería eso para él? No, pero el mismo Necao le dijo, quítate, no sea que Dios te destruya, no sea que Dios te destruya. Amados, vamos a buscar el rostro de Dios y vamos a transmitir el mensaje de Dios. No importando, amados, si tenemos o no tenemos Biblia, no importando lo que vaya a pasar en el futuro, pero si nosotros la tenemos ahora, aprovechémosla, busquémosla, leámosla, conozcamos más a Dios en profundidad, aprendamos textos bíblicos de memoria y cuando nosotros hablemos, entonces sucederá lo que dice Isaías 55:11, la palabra saldrá de la boca de Dios y no de nosotros y entonces hará lo que Dios quiere y serán transformados muchos pueblos, mucha gente y seremos un imán para que la gente venga a conocer al Señor. Tendremos que darle al mundo y tendremos poder de Dios para transformar. Pero si no buscamos al Señor, mi hermano, nada va a pasar. Nada va a pasar, porque si mi corazón está lleno de maldad, yo voy a transmitir eso. Si mi corazón está lleno de pecado, yo voy a transmitir eso. Gloria a Dios. Se me acabó el tiempo, pero voy a orar por ti. Padre Dios, gracias. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, Dios, ayúdanos, Dios. Queremos encontrarnos más contigo, tener el hábito de Jesús, de la oración permanente, Señor. Queremos ser un imán para que las almas lleguen a tus pies, Señor. Queremos tener el poder, Padre Celestial, para poder ofrecer verdaderamente el evangelio que transforma, que cambia. Señor, queremos tener el oído puesto en el cielo para saber, Dios, qué es lo que tenemos que hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tus bondades y misericordia. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Señor, gracias. Padre, posiblemente, Dios bendito, nos hemos acostumbrado a la tecnología y a tantas cosas que antes de buscar tu rostro, buscamos WhatsApp, el Instagram y quién sabe qué más cosas, Señor. Facebook, YouTube, no sé. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, si estamos atentos a un like, si estamos atentos, Padre Celestial, si soy tendencia. Perdónanos, Padre, si el mundo nos ha absorbido y hemos olvidado lo que verdaderamente vale. Ser portadores de tu gloria, ser portadores de tu gloria, de tu poder, Señor. Y eso no lo vamos a encontrar en una escuela, Señor, no. Eso no lo vamos a encontrar en un libro, no. Eso lo vamos a buscar y a encontrar cuando entremos a tu presencia, Señor, y tú derrame tu gracia divina, cuando estemos tiempo contigo en la oración, en el clamor. Oh, santo, 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 Señor, que arda en nosotros el fuego y que corra por nuestro interior ríos de agua viva, que podamos dar a otros, Señor, y que puedan ser transformados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oh, levanta tus brazos a los cielos y dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias por esta oportunidad, mi Rey amado, de estar aquí compartiendo con mis amados, con los pastores, con los ministros, con todos, Señor. Los bendigo. Bendigo la red nacional, Señor, de oración de mujeres, Señor. Gracias por cada una de ellas. Derrama más y más sobre sus vidas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.